Y hacemos cambio de panel para seguir entendiendo este país salvaje y es por eso que tenemos a 3 invitados de lujo para poder pensarlo. Está con nosotros el señor Francisco Saba, presidente de las Juventudes Socialistas, la señorita Paula Castillo, encargada de estudios de rumbo colectivo, y también se suma Catalina Lufín, presidenta de las Juventudes Comunistas. Para nosotros es un placer pensar este 2026 juntos acá en la pantalla de turno, en este día viernes 2 de enero, donde muchos quieren saber en extensión hacia dónde va todo esto. Pero antes de aquello tengo un par de mensajes para todos ustedes. Primero, este 14 y 15 de enero tenemos un gran panorama cultural con Trío Teatro Banda y el reestreno de su obra Tragicomedia del Ande en Teatro Nescafé de las Artes. Este aclamado montaje de la célebre compañía músico-teatral chilena viene acompañado por la conmemoración de sus 25 años de trayectoria, también dentro del marco del Festival Internacional Teatro Amil. Tragicomedia del Ande expone como epopeya fundacional el rol de Chile como parte del Imperio Inca en la primera etapa de la conquista entre Pizarro y Almagro, donde la codicia, traición y peleas por el poder marcan la tragedia, junto al despliegue escénico de Ani Murat, Francisco Sánchez, Daniela Ropert, Valentina Jorquera, Alfredo Becerra, Eduardo Irarrázaval y Diego Chamorro, dirigidos por Sebastián Vila. No se pierdan esta gran obra de Trío Teatro Banda en Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están a la venta a través de ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en Boletería del Teatro, con un 20% de descuentos para socios de la Comunidad de las Artes, o también precio especial para estudiantes por solo 5.000 pesos, presentando su TNE o credencial de institución de estudio vigente en la boletería del teatro. Lo otro, el 7 de enero tenemos una reunión con toda nuestra audiencia en el Nescafé de las Artes. Tenemos un gran musical, lo escriben los contadores auditores, lo protagoniza Quien Te Habla y todo el equipo de turno, que se va a subir a las tablas con un show espectacular, sorpresivo, maravilloso y lleno de detalles, paneles y conversación. El gran turno teatro en vivo, un colectivo a contramano del mundo. Entradas disponibles. Vayan ahora a buscarlas a la puerta del Teatro Nescafé de las Artes. Y por supuesto también vamos camino a los 90.000 seguidores y por eso mismo tenemos un descuento para ti espectacular, 20% en Bar Porfirio Manuel Montt 697 con mencionar el código turno. Así de fácil, al pedir la cuenta diciendo turno ya estás aplicando el descuento. No olvides suscribirte a nuestro canal porque queremos llegar a 100.000 suscriptores. Y cuando lleguemos a 90.000 va a haber un lindo meet and greet. Sí, con los talentos de turno en el Porfirio. El mismo del 20% de descuento. Así que háganse parte. Y también tenemos a continuación un mensaje por parte de CONAF para todos ustedes. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia. Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Así es, estamos haciendo Turno Político edición especial. Nos encontramos con Catalina Lufín, presidenta de las Juventudes Comunistas, con Paula Castillo, encargada de estudios de rumbo colectivo, y Francisco Sá, presidente de las Juventudes Socialistas. Y me mandaron cada uno un paper de 15 páginas en PDF, por WhatsApp, donde me dijeron, bueno, seleccione tú las perspectivas respecto a este año 2026. Yo dije, no voy a hacerlo, quiero que ustedes las manifiesten. Catalina, ¿hacia dónde va el 2026? El año de Cast. ¿Cómo que te pusiste? Chuta. Así partimos. Me parece una denominación un poquito anticipada, considerando que estamos recién en la puerta de un nuevo año. Yo creo que Es la administración, es el inicio de la administración. Sí, por cierto, va a estar marcada por eso, pero también creo que va a estar marcada por muchas otras cosas, particularmente para la juventud. Yo creo que bajo este liderazgo y este reordenamiento del panorama político en el país, también no solo es el año de quien preside, ¿no? Sino que es el año de ver cómo se van a resolver muchas urgencias sociales y cómo van a decantar algunos procesos de instalación de política pública que empezaron en este gobierno, pero que tenemos que ver cómo los toma esta administración entrante. Entonces, yo no creo que sea el año de Cast, parto cuestionando la premisa, pero Perfecto. sí creo que va a estar muy marcado por ver cómo siguen. Entonces te cuestiono de vuelta, ¿cuáles son las urgencias sociales en un país que le dio la mayoría a un candidato a estas características? ¿Qué urgencias sociales?
Ya me encantó, partimos muy duro el No, no, tiro. no, no lo interpretes de esa manera. Interprétalo para pensarlo y hacer el ejercicio Sí, sí, no, por que es supuesto. el desafío. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que acá probablemente lo que hemos estado todos nosotros desde el término de la elección ha sido en un proceso bien importante de reflexión, con mucha humildad también, pero con mucha ímpetu porque creo que desde la izquierda hay varias cosas que todavía no nos terminan de cuajar o de hacer sentido para descifrar el próximo año. Yo creo que hay urgencias sociales y creo que hay todavía muchos procesos de reforma. Por ejemplo, me refiero entre muchos de ellos al proceso de desmunicipalización, algo que le he estado dando vuelta estos días después de la elección es cómo va a llevar un gobierno de ultraderecha de manera inédita un proceso de desmunicipalización de la educación pública, por ejemplo, ¿no? Con los servicios locales, que ya vimos que también fue muy dificultoso implementar incluso en este gobierno, ¿no? Pero lo que quiero ir es que creo que hay urgencias sociales y creo que la elección, a pesar de una contundente mayoría hacia el candidato de la ultraderecha, ahora presidente electo, no habla de que no los existan, sino de que hubo una decisión de, a propósito del clima de inseguridad, priorizar otro tipo de demandas y otro tipo de sentires que desde la izquierda no habíamos podido interpretar bien ni disputar programáticamente a tiempo. Ujú. En ese sentido, Paula, ¿qué recoges de lo que plantea Catalina y qué crees que va a ser el tema del año, si no es Cast? Yo creo que el tema del año también va a ser la nueva alianza de la izquierda y de la centroizquierda. Creo que lo que vimos desde hace unos años fue una coalición más bien gubernamental que quería darle una conducción política a el gobierno central. Después vimos que se rearticula ahora más bien situado en una campaña política, en una campaña electoral y por tanto las alianzas y las cosas en las que se ceden tienen mucho más que ver con el momento y cómo también poder conectar más con la ciudadanía por medio de la manifestación directa que iba a ser el voto en poco tiempo después. Pero creo que ahora hay una oportunidad de ser esa coalición ahora también programática, mucho más amplia, mucho más sostenida, en la cual los distintos procesos que están llevando a cabo los partidos y los movimientos sociales de reflexión, de autocrítica, de proyección hacia el futuro puede condensarse en algo que dé una luz de esperanza respecto de que no solamente la ultraderecha puede tener algo así como un proyecto político para Chile, sino que también la izquierda y la centroizquierda puede tener ahora uno en conjunto que esté mucho más pensado y que esté mucho más adaptado a las necesidades ciudadanas que se sigan manifestando ya un par de años. Fíjate que en el bloque anterior hablamos, y tú perteneces a un think tank, de cómo la izquierda podía fundar nuevos elementos para poder discutir la realidad y disputar esos marcos, como por ejemplo lo que fue el COES, que se acercaba a su financiamiento y hay toda una sorpresa. Tú estás en rumbo colectivo, pero ¿faltan más think tanks de izquierda o falta que la izquierda sepa distribuir su idea? Creo que falta también más, a lo mejor, más que los think tank o que la distribución de las ideas. Bueno, creo que es algo que varias veces ya hemos comentado respecto de las capacidades comunicacionales que puede tener la izquierda. Creo que va un poquito más allá. Creo que hay una necesidad también de conexión de los mismos partidos y de los mismos militantes con la ciudadanía hoy en día. Desde Rumbo Colectivo, el año pasado le presentamos a la directiva del Frente Amplio una propuesta que se llama El Frente Amplio Te Escucha, que era tratar de replicar algo que hizo el Frente Amplio uruguayo una vez que pierde el gobierno central, y que es una idea que puede sonar súper simple, pero fue revolucionaria para su proyecto político. Ir a tocarle la puerta a cada una de las personas y decirle ya, dígame, ¿qué le gusta de mi proyecto? ¿Qué no le gusta? ¿Qué no le hizo sentido? Tener la humildad para escuchar todos los desacuerdos que podían tener las personas y en base a eso rearmar también una propuesta política al país que hizo que unos años después volviera al gobierno central. Entonces creo que ese tipo de experiencias que a lo mejor se pueden recoger de otros países o incluso atreverse a salir de la reflexión que se pueda tener dentro de las cuatro paredes es lo que va a ser fundamental para restablecer esa conexión con la ciudadanía. Y en eso, Francisco, un partido como el socialista, que tiene también cuadros muy antiguos y de una fuerza propia, da la impresión de que también se encuentra en su propio laberinto sobre a quién le habla, cómo está. Es más, hablan de una herencia del socialismo democrático como una expansión. Y en este instante que es más de duelo, porque eso es como lo que yo creo que puede tener en común este grupo, ¿qué quiere reencantar?
¿A quién busca? ¿Quién es el cliente hoy? Perdón que lo diga en estos términos, Catalina me va a detestar. Claro, se nota que perdimos. Pero lo hablaba en estos términos porque estamos en una sociedad súper neoliberal y hay que decirlo con todo. ¿Quién es el cliente hoy de la izquierda? Porque se habla mucho del trabajador, pero ¿quién es ese trabajador? Abro la charla después, pero quiero partir pensando en eso. ¿A quién le están hablando? ¿A quién están buscando? Mira, a mí lo que me pasa con toda la situación, efectivamente tú has anclado una cuestión, la izquierda de carácter bien melancólico en este postperiodo de elecciones. Está más triste que nunca. Naturalmente somos medios tristes las personas de izquierda, pero en la actualidad... ¿Puedes acercarte al micrófono? Perdón, ¿se escucha ahí mejor? Y darle más alegría a la gente, que ya. te queremos escuchar. Es la mala costumbre de hablar pausado. No, tranquilo. Nosotros tenemos acá una gran disyuntiva que no es solo la carencia del sujeto del cual se habla, sino la carencia del proyecto político. Hoy día, si no mal recuerdo, Brunner estuvo comentando sobre justamente esta pérdida del proyecto político de la izquierda. Más o menos lo que comentaba Paula. La necesidad del partido para definir un sujeto primero tiene que pasar por definir con claridad cuál es ese proyecto político. Yo creo que hay un agotamiento de la izquierda en general, tanto de su visión de carácter más socialdemócrata como de la carácter más progresista o transformador, que nos está poniendo en un jaque. Y ese jaque es, bueno, ¿qué queremos articular y con quiénes queremos articular? Yo pienso superficialmente que hoy la discusión tiene que ver con la reconceptualización de la clase trabajadora, la ampliación del sujeto popular, entender que ya no solo hablamos del proletariado clásico como el productor de valor, sino que también hay compañeros que están bajo relaciones de producción ligadas a la administración de valor o servicio, que no se ven representados con las formas clásicas y tenemos que llegar ahí. Y creo que se abre la oportunidad de construir un discurso de carácter popular. Hay ciertas similitudes con lo que fue en Francia la formación del nuevo Frente Popular. El Frente Popular chileno fue muy exitoso en la articulación de un sujeto social, pero bajo una tesis también que fue el estado de compromiso. Hoy la teoría de estatalidad es nula, no tenemos una teoría de estatalidad ninguna de la izquierda presente, podemos tener algunas impresiones o atisbos, pero no hace falta esa patita justamente para entender de que hoy la militancia en la sociedad está llena de contradicciones y no hay un sujeto puro, sino que hay que aportar a la reconstrucción de ese sujeto en distintos espacios sindicales, universitarios, estudiantiles, etcétera, para volver la característica de la militancia como una cuestión de responsabilidad, no en un partido político, sino el hecho de hacerse responsable de algo, es la caracterización que creo que tiene la perspectiva de buscar este sujeto en el nuevo periodo. Pero la gente parece ser harta en el mundo, no solamente en Chile, de la administración del modelo de no recibir respuesta. En ese drama también no ve a la izquierda en muchas oportunidades como su representación, porque puede sentir de que coadministra el modelo, como en el caso de lo que pasa en Estados Unidos, sabiendo que en Estados Unidos esa izquierda no es tal, pero entendiendo que sí representa valores progresistas, pongamos que los demócratas lo son, y traémoslo en esa dicotomía, progresistas, no progresistas, conservadores. O lo que sucede en Chile hoy y en Argentina pasó también, que dejaron de votar por el proyecto. En ese camino ustedes son jóvenes y ¿qué han visto que a la gente le hace sentido? Oh. ¿Pregunta abierta? Pregunta abierta. Yo creo, arriesgándome como para tirar algo nomás, creo que dentro de las muchas cosas que hoy le hacen sentido a los jóvenes y que también, como decía Francisco, es un desafío para nosotros como dirigentes políticos de juventudes, es que podamos volver a pensar en el futuro como algo que no sea tan desalentador. Yo creo que algo que caracteriza a la izquierda y que para mí es la razón de por qué somos tan melancólicos, nostálgicos y por qué queremos descifrar a veces un poco el futuro con la misma llave que el siglo XX, tiene que ver con que ahora, frente a la ausencia de un proyecto político y con toda esta catástrofe climática, medioambiental, el ascenso del autoritarismo, ¿no? Se va desdibujando un futuro que hacia adelante nos haga pensar como, mi vida hacia adelante va a ser mejor de lo que es ahora. Y creo que con eso se va eclipsando un poco el desarrollo personal, profesional, familiar, humano.
Y en eso yo creo que el proyecto político de la izquierda tiene que orientarse un poco a eso, ¿no? A la disputa de las esperanzas. Para mí, algo que ocurrió en esta elección, em, se ha hablado mucho como de que triunfó el miedo, ¿no? Yo creo que hay una parte de eso, a propósito de la instalación de este clima de inseguridad en el país, de esta promesa de orden y castigo que tiene la ultraderecha, pero también yo creo que triunfó la esperanza y ese es el gran problema para nosotros porque la esperanza solía estar asociada en nuestra vereda, ¿no? Y ahora el cambio y la rebeldía, tal como pasó en Argentina, han empezado a asociarse más con la derecha, ¿no? A pesar de tener la hegemonía, ¿no? Económica y política. Entonces, creo que algo interesante que proponerle a los jóvenes, por ejemplo, cómo solucionamos los problemas que hay de vivienda, cómo vamos a abordar la crisis medioambiental, que también pasa por ser una crisis propia del capitalismo salvaje en el que vivimos, ¿no? Y cómo también orientamos una promesa de futuro en donde la vejez se vea como no una cuestión de sufrimiento e indigna, ¿no? Sino que un proceso de merecido descanso, como culmine de la vida. Estamos debatiendo y estamos pensando esta nueva época. Paula, puedes retomar la idea que Catalina dejó y también sumo otra duda. ¿Qué se acabó el día en que perdió la izquierda en esta pasada? ¿Qué tipo de izquierda se terminó? ¿O no se termina ninguna izquierda? Siempre vuelve en su forma original. No, yo creo que se pueden tomar distintas formas. Esto no es una derrota para nada definitiva. No, yo no quiero decir que sea una derrota definitiva, porque la izquierda tenía un crisol de formato y un crisol de acciones y un crisol de actitudes. Pero sí hay algo que se acaba, como un ciclo. O algunos dicen se va a acabar el ciclo de las oposiciones férreas, con esperanza de que no les toque. ¿Cachai? O que la gente lo va a rechazar. Eso también puede llegar a suceder. Entonces, a eso voy con qué se acabó aquel domingo. Creo que prefiero plantearlo de una forma más positiva, más que lo que se acabó. Dale. Creo que la propuesta que ahora está un poco sobre la mesa y que ya se han dado hartas luces de recoger ese guante es poder replantearse el rol que tiene que tener el Estado en la satisfacción de las demandas ciudadanas. Porque hasta ahora lo que habíamos estado hablando era un poco más bien como en términos de eficiencia, es decir, si el Estado cumple o no cumple. Y sobre todo la experiencia en, por ejemplo, los servicios públicos es una cuestión terrible. Y mientras mayores son las desigualdades que viven las personas, parece que también les toca peores servicios públicos, peores atención, donde te sientes muy pasado a llevar y que finalmente el Estado no está ahí para resolver, para acompañarte, para darte las herramientas que necesitas para desenvolver tu proyecto de vida. Entonces, creo que ahí hay una nueva discusión que se podría tener, que más allá de la capacidad de cumplimiento del Estado, que, bueno, a lo mejor en otro momento podemos entrar más en detalle, pero hay cifras bastante alentadoras de un bajo gasto público en comparación al resto de los países de la OCDE, un alto grado de cumplimiento en relación a la inversión económica que se hace. Pero a lo mejor lo que deberíamos hablar ahora es más bien la eficacia. Es decir, aquello que hace el Estado, ¿lo hace bien? ¿Lo hace como nos gustaría que lo hiciera? ¿Entrega esa dignidad a las personas? ¿Satisface esa necesidad de la mejor manera posible? Y si no es así, ¿cómo entonces podría hacerlo? ¿Qué es lo que diferencia el cumplimiento, el delivery del Estado que te puede proponer una derecha tecnocrática, de una izquierda tecnocrática o de alguien que se diga de centro tecnocrático? Creo que ahí hay un meollo político que es el que deberíamos discutir, que deberíamos conversar y que puede ser un eje articulador de la discusión en las izquierdas de ahora en adelante. En ese camino, Francisco, las dinámicas que se plantean acá tienen que ver con la esperanza y con ir hacia adelante. ¿Tienen expectativas de que puedan hacerlo en torno a los resultados y la recepción en relación a la nueva administración hoy veniente, o que hoy llega? Me refiero a, por ejemplo, pensar de que de pronto una idea tan transgresora como terminar con el simbolismo de la primera dama ahora se abraza. Hay una tensión con la ciudadanía. Ojo, no quiero decir que eso no haya sido una vanguardia positiva incluso, pero no habla con la época. ¿Cachai? Sí. Potencialmente, según lo que da a entender las mediciones.
Entonces, y la recepción a la idea de tener una primera dama. Yo sé que parece que la gente quiere un estado Disney, pero esos son los imaginarios. Claro. En ese sentido, ¿se puede crear un nuevo imaginario de izquierda que hable con ese imaginario o es imposible? Mira, yo creo que le diste en el clavo con una cuestión cuando nosotros diferenciamos lo que es propuestas de vanguardia a lograr hegemonía. Nosotros no logramos hegemonía en ninguno de los cambios que tratamos de impulsar. En el mismo proceso constituyente, lo que teníamos era una crisis del modelo de representación ideológico del Estado, que yo creo que todavía no sale. Entonces ahí yo soy de carácter más positivo. Sí tenemos posibilidad de plantear una visión que le haga sentido a la sociedad civil. ¿Cuál es el problema de que los partidos políticos estamos inmunizados hace mucho tiempo de la sociedad civil? Muy enclaustrados en lo propio, muy conversando en lo propio, entonces le fuimos perdiendo claridad. Y tenéis muy buenos académicos en los partidos que te dicen, bueno, parece que el marco teórico está avanzando hacia allá y la sociedad civil no está avanzando hacia allá. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja comparativa que nosotros tenemos de que la crisis del modelo de Estado que inaugura el proceso de movilizaciones del 18 de octubre no fue con claridad propuesto por la extrema derecha? Lo que hace la extrema derecha es ocupar un periodo de duda y decir, bueno, retrocedamos a lo clásico, retrocedamos a lo conservador, y articuló en vez de un patriotismo, como un discurso de carácter ultraconservador, que la gente decía, bueno, en medio de la desesperanza hacia dónde caminamos, a lo menos me quiero arraigar un poquito a lo que está seguro. Y ahí yo creo que la izquierda sí tiene una posibilidad, pero solo creo que puede ser una izquierda de carácter nacional popular. No creo de que sea una izquierda de carácter vanguardista, sino de carácter de solidificar las conquistas hegemónicas que estamos llevando. Si hoy los compañeros o las compañeras dentro del movimiento estudiantil, por ejemplo, lo que decía Cata, se articulan en torno a los SLEP, tenemos que hegemonizar esa forma de administración de lo común como una idea común, no como una reforma de carácter técnico. No recuerdo cuál fue el intelectual que hoy habló de la derecha, que lo vi en la mañana, un profesor de la Universidad Católica, si no mal recuerdo, que decía el problema que tuvo Piñera es que tuvo demasiada tecnocracia dentro del Estado y pocos políticos. El problema del Estado, como una relación social, es que cuando tienes técnicos reaccionan de manera lenta a lo político. Yo creo que la izquierda técnica se está acabando. La izquierda de carácter puramente tecnocrático ya no está sirviendo y estamos buscando la necesidad de construir esta izquierda popular y de carácter cada vez más político, es decir, movilizar convicciones. Ahora, ¿cuál creo que es el plus de este imaginario que podríamos plantear como reconquista? Es hacer responsable al sujeto de la reconquista. Una crítica que hago a los procesos de la concertación es que nosotros fuimos muy de vote por nosotros y nosotros lo arreglamos. Y no fuimos capaces de movilizar un sujeto en torno a las reformas que estábamos impulsando, dándole un valor público a las transformaciones. Y claro, parecía como todo más o menos desde afuera. Caso distinto, por ejemplo, es la gratuidad, que sí se siente como una conquista del pueblo chileno y se siente una conquista en medida de que una movilización de casi una década y media en torno a la discusión de gratuidad. Entonces sí podemos, pero tenemos que también avanzar a la construcción de esta izquierda, de mi perspectiva, de carácter nacional popular, y segundo, una izquierda de carácter cada vez más político y abierta a la sociedad civil. Los partidos no podemos seguir ocupando las doctrinas del siglo XX referente a nuestra estructura orgánica. Estamos debatiendo a lo que está pasando con respecto a la izquierda hoy, acá en turno político, en estos días de, digamos, también de cambio y de una dinámica diferente en relación a la política. En ese camino, tú trabajas en Rumbo Colectivo, Rumbo 21, una nueva mezcla entre Rumbo Colectivo y No 21, en Rumbo, y por supuesto estudian hacia dónde va la sociedad. ¿Y hacia dónde va la sociedad en la era Cast? ¿Qué están viendo por parte de los sujetos políticos, hombres y mujeres, comunidades y distinciones propias, que probablemente hoy la política está olvidando? Es una pregunta que llevamos harto rato haciéndonos en Rumbo Colectivo. A diferencia aquí de mis compañeras en el panel, no represento, al menos no orgánicamente, una juventud, sino que participo de un espacio que más bien se dedica a estudiar, a proponer políticas públicas. Y es una pregunta que nos ha tomado, la verdad,
harto tiempo, harto trabajo, no solamente porque es difícil hacerla en un año electoral, donde desde hace un año exactamente ya toda la agenda pública estuvo cooptada por las elecciones, sino porque también creo que algo que nos ha demostrado los análisis sociales es que no podemos caer en el error que sí cae la ultraderecha de tratar de homogeneizar a la sociedad. Y cuando habla de la gente, de entenderlo como un conjunto uniforme, como si fuera todo exactamente igual, como si los motivos por los cuales votan incluso por el mismo o la misma candidata son los mismos. Es el mismo razonamiento que está detrás. Entonces ahí, sin perjuicio de esas diferencias, algo que se repite mucho y que también es una de las razones estudiadas también por varios académicos de por qué los gobiernos de ultraderecha encuentran un asidero tan potente, es esta desconfianza de la ciudadanía en la capacidad del gobierno, más que del Estado, incluso como del gobierno, de los políticos que están en ese minuto de poder responder a las necesidades más urgentes, a la falta de condiciones materiales que les permitan desenvolverse. Y claro, ahí, como decía Stefanoni en este libro en el 2021, que si acaso la rebeldía se volvió derecha, y también lo decía Cata, claro, ahí parece que a lo mejor lo más disruptivo sería ir y proponer algo completamente distinto, que si lo rascas un poquito te das cuenta que es la misma ideología que estaba sosteniendo la derecha en la época de la dictadura hasta el día de hoy. Es la misma canción, pero te cambiaron la letra. Pero la melodía es exactamente la misma. Entonces ahí la sociedad que vota en masa también por un candidato en esta segunda vuelta, no son todos sus votos. Más o menos la mitad son de esos votos prestados. O sea, tenemos un candidato que en primera vuelta sacó un porcentaje que es uno de los mínimos históricos de quien efectivamente se convierte después en presidente. Y esos votos prestados, además de a lo mejor todavía tener un poco de esperanza en que logre llevar a cabo todas las medidas de emergencia que prometió, que ya hemos visto que está como tratando de regular las expectativas, que en sí mismo creo, sino que también están ahí expectantes, están con una lupa, están atentos, ahí están listos para poder prender la alarma y decir, oye, eso no fue lo que dijiste, eso no era lo que tenía que pasar, ya llevamos 3 días aquí en Colchane y todavía no hay un éxodo masivo, entonces, ¿qué está pasando ahí? Y esa también atención de la ciudadanía, que así por ejemplo como lo vivió el presidente Boric cuando recién asume el gobierno, es algo que sí o sí se va a repetir para el cambio de mando y cuando Kast sea efectivamente presidente. Y ahí, ¿cómo tiene que ser la oposición, Catalina? Me lo preguntas por esta interpelación colectiva, mediática también hacia el Partido Comunista y nuestra Me estás tratando a mí de fascista. tremenda texto, Me están tratando a mí de fascista. Claro. Mí. No, lo hago porque no para echar, primero no para hacer esta polémica artificial, sino que desde el pensar de que probablemente hayan derechos en juego. Y ahí es cómo construir el sentido común para lograr el apoyo de poder resguardarlos. Qué triste que el proyecto sea resguardar derechos. Pero, y no de la vanguardia, pero bueno, así son los momentos de la historia. Y además, enfrentar una estructura gigantesca, un aparato que hay. A mí me parece que no hay que ser ingenuo en ese sentido. Que quiere corregir los comportamientos de una izquierda que les duele, que fue la del estallido social. O sea, que han llegado a caricaturizar de distintas maneras, en distintos formatos, etc. Entonces te hago la pregunta, ¿cuál es el desafío de ser oposición y cómo ser oposición hoy? A ver, hartas cosas. Primero, yo creo que la oposición tiene que lograr armarse no ya de una ambición electoral, que es bien presa de la coyuntura y de los buenos o malos resultados, sino que tiene que tener un compromiso político. Yo, a propósito de lo que conversaban hace un ratito, creo que este ciclo político para mí no está tan claro de si se cierra con una elección. Yo creo que el ciclo político se cierra en la medida que ocurre una síntesis de los procesos, ¿no? Y eso aún parece no haberse resuelto del todo. Yo creo que lo que nos ha ocurrido desde la izquierda es que tras la derrota del plebiscito del 4 de septiembre estamos muy desorientados. Porque, y es normal, solo que tenemos que ponerle freno lo más pronto posible,
Pero es normal porque pusimos todo nuestro capital político desde el retorno a la democracia en un cambio constitucional. En el partido le decíamos la madre de todas las batallas, ¿no? Cambiar la matriz de este país y lo perdimos. Perdimos el plebiscito y por lo tanto creo que eso nos generó mucha desorientación respecto del horizonte. Y cuando hay poca claridad hacia dónde vamos, es fácil cometer errores tácticos y confundir errores tácticos con errores estratégicos. Y eso hace que florezca con mucha facilidad la suspicacia y la sospecha entre nosotros mismos, ¿no? Entre compañeros y compañeras. Entonces, para ir subsanando ese problema de carencia de horizonte, a mí me parece que la izquierda tiene que unificarse en la oposición a través de un compromiso programático, no solamente de la conveniencia electoral. Y por otra parte, creo que, y considerando toda esta discusión sobre el texto de resoluciones del pleno de nuestro comité central, creo que ahí sí se abre la oportunidad de reflexionar si queremos que la izquierda sea oposición solamente a través del Parlamento, vale decir, utilizando las herramientas de la fiscalización y las iniciativas de proyectos de ley, muy relevantes para resguardar también los derechos que hemos conquistado en los últimos 30 años, o si también queremos ser una oposición que tenga incidencia social. A propósito de lo que planteaba Francisco sobre ser una izquierda nacional popular, eso implica que también se manifiesten los movimientos sociales, si la democracia se fortalece cuando las personas participan activamente de ella. Entonces creo que si tenemos esa convicción, tenemos que apostar también en este próximo periodo al fortalecimiento del tejido social, que no es solamente que las personas salgan a la calle, como ocurrió el 2019, el 2011, el 2018 con la ola feminista, sino que es también que, por ejemplo, se activen las juntas de vecinos y que ahí también se vean estrategias respecto de la seguridad, ¿no? No monopolizar y no sobreteorizar las discusiones. Pero si no lo hicieron para el proceso constitucional, ¿por qué lo van a hacer ahora? Ese Porque- es mi gran... perdón, yo voy a ser pesimista, pero es como... y lo estoy desafiando a pensar, probablemente la audiencia o el público al cual quieren llegar por izquierda no está preparado, no tiene ese imaginario, no sabe lo que es una... Me atrevo a decir algo que por izquierda siempre me critican. Me atrevo a decir que no saben qué es una junta de vecinos. Mm. ¿Cachai? Voy más allá. O sea, como para poder llegar a imaginar o a tener un imaginario, necesitáis un montón de elementos. La pregunta es, la formación política de hoy no lo permite, o no hay herramienta de formación política. Es más, la sinfiltrización del debate no es debate, es tuit televisado con agresión. Entonces, si no hay la posibilidad de lanzar una idea y solamente hay una posibilidad de lanzar descalificación, la política se transforma en un espectáculo de descalificaciones. Y es el formato. Es como cuando la tele llegaron los reality show. Después podía hacer reality show en un estudio, pero era un reality show al fin. ¿Cachai? Fiebre de Baile es un reality show en un estudio. Claro. ¿Cachai? Pero si ese es el formato y esa es la conversación, ¿se puede aspirar a algo mejor o algo más desafiante para ese mismo mundo? ¿Cómo convencerlos? ¿Cómo hacer clic? Quería tomarme un poquito la palabra. Permiso, Gato. Dale, ¿no? No, por favor, tomen la Eh, palabra cuando quieran. Que, a ver, yo creo que el deber del militante, y esto es un dogma para mí, es el optimismo. Como en eso sí me diferencio con No, perdón, intelectuales, con cualquier espacio. El deber de la militancia como dogma es el optimismo. Pero tú das en una cuestión que yo trato de asimilar a lo que fue el proceso, lo más cercano que tuvimos de una repolitización en Latinoamérica fue el kirchnerismo en Argentina. La resignificación de la militancia política de un peronismo en crisis. No creo que nosotros tengamos las similitudes con el peronismo para nada, pero hay una cuestión de que ese valor a lo colectivo se va a tener que construir en medida que los partidos volvamos a valorar lo colectivo. Y sé que suena como un poco burdo decir como que los partidos no estamos metidos en cosas colectivas porque somos organizaciones de carácter colectivo, pero hay que entender una mezcla entre la autonomía del movimiento social y la tarea del partido en la articulación del tejido social. Y yo creo que nosotros efectivamente hemos abandonado ciertos espacios y que hoy nos pesan demasiado, de que nuestros candidatos aparecen un año antes de los procesos eleccionarios a los sectores que tienen que ganar los votos. Y creo que hay experiencias que van en el sentido contrario, no son experiencias masivas, no tenemos los medios para decirlo. Pero por ejemplo, cuando los compañeros empiezan a organizar ollas comunes y después vamos a ir a una cooperativa de compra, tenía una forma de trabajo colectivo con la organización del sujeto. Y ahí creo que hay que ser
como izquierda en general, y no me compro mucho esta cuestión del rollo del fachopobrismo y toda la cuestión, que para mí es una simpleza teórica nomás, pero la izquierda tiene que dejar tanto sus vertientes de carácter vanguardistas como de carácter socialdemócrata, de la estructura más clásica del marxismo-leninismo, de la estructura más clásica de la socialdemocracia ortodoxa, de creer que la gente no es un sujeto autónomo y capaz de construir una relatividad colectiva. Perdón que sea tan directo. Ustedes son parte de las militancias del partido político. Entonces uno podría decir, dejar de ser un club de nerds políticos que saben del tema como fanáticos de, no sé, el anime, y pasar a ser gente que va a conciertos. Claro. ¿Cómo esa diferencia? Claro. Algunos vamos a conciertos y leemos también. No, estoy seguro. Y ahí es donde yo discrepo de las críticas a Irina Caravano. Porque yo creo que la gente sabe leer y también puede llegar a entender de que algo va muy a la vanguardia. Pero sí que siento de que efectivamente la política está ensimismada, la política institucional o institucionalizada en sí misma. Nos volvimos fome y creímos que la política se agotaba en los márgenes de la institucionalidad del Estado, de la estatalidad. Y yo creo que ahí está el desafío, ver cómo construyes otras formas de institucionalidad colectiva, cómo construyes o vuelves a tener valor de lo colectivo, de lo común, de juntarte en un espacio, de estar con otro y decir, el problema no es solo del Estado, sino que el problema es mío, y por ende yo milito activamente. Cuando tenemos una compañera que se hace cargo de un hijo que no es suyo, es una actitud militante. Cuando tenemos un compañero que dice, bueno, no tenemos para comprar los remedios y hace una rifa, es una actividad militante. Eso es militar. No es militar dentro de un partido. Es militar como una actitud. Y creo que eso sí existe en la sociedad chilena, solo que para la sociedad chilena los partidos somos casi lo mismo que la masonería. Nadie sabe qué hacemos dentro de la sede. Nadie sabe cómo... ¿Qué es lo que hacís? ¿Cuáles son los comités centrales? ¿Qué es el comité central? ¿Un rito o un espacio de discusión? No hay claridad ahí. Yo tengo un amigo que hace poco entendió lo que era una célula. Y estamos sorprendidos. Y ahí es donde le hago la pregunta. ¿Quieren responder a esta inquietud o están en desacuerdo con lo que se plantea? ¿O están en acuerdo? ¿Qué ven? Yo quisiera arriesgarme planteando algunas cosas sobre el porqué del optimismo. Para mí no solamente tiene que ver con un... Qué lindo concepto. El porqué del optimismo. Así se llama el ensayo. Claro. Así se llama el paper que enviamos y que no fue considerado para la entrevista. El PDF. Claro. No, mira, yo creo que además de que es un deber militante sostener esto contra viento y marea, yo ahí también coincido con lo que mencionaba el compañero, yo creo que, y a propósito de lo que decía Paula, no sé si le llamaría votos prestados, pero sí que estamos en un panorama de mucha... en que la fidelidad es líquida. O sea, los apoyos son líquidos y por lo tanto se traspasan con mucha facilidad. Creo que se mantiene un ánimo de impugnación desde el 2019 hasta ahora. Por eso yo soy más de la idea de que aún no termina de cuajar el cierre de este ciclo político. A pesar de que termina una elección, creo que aún no se dan por satisfechas las necesidades de las personas que dan inicio a todo este vaivén sociopolítico, ¿no? De estos últimos 6 años más o menos. Entonces creo que en la medida en que se mantiene ese ánimo impugnador, en que no tenemos un voto militante, sino que un voto que se ha dejado seducir por ideas de la ultraderecha para solucionar sus problemas en el corto plazo, es que está también la oportunidad de la izquierda, ¿no? De presentar una alternativa que no solamente sea distinta y que a diferencia de lo que ha hecho Republicano o el Partido Nacional Libertario no sea solamente distinta y regresiva, sino que sea ojalá algo mejor y que apueste por algo desconocido. Yo creo que eso también es algo que tenemos la capacidad de diseñar. A mí me llama algo mucho la atención de José Antonio Kast. Yo cuando estaba en el colegio, él era diputado y para mí era impensado que hubiese llegado a ser presidente, pero no solo por la figura religiosa, ¿no? Todo lo que estaba alrededor suyo, sino porque tenía ideas que eran contrarias a consensos sociales. Por ejemplo, la entrega de la píldora del día después o ser contrario al divorcio no es lo mismo que tener ideas, por ejemplo, contra la legalización del aborto. A pesar de que yo estoy a favor de la legalización del aborto, ¿no? Sí podemos decir que es un debate que no está del todo madurado en nuestra sociedad, en la sociedad chilena. Y por lo tanto que haya un liderazgo que logre convencer a 7 millones de personas, a pesar de tener ideas tan contraintuitivas a los consensos que hemos construido desde el retorno a la democracia, para mí habla no de que tenemos 7 millones de
comillas, fachos pobres, ni 7 millones de fascistas, para nada, sino que son 7 millones de personas que vieron una solución rápida a sus problemas del día a día a través de este liderazgo. Como dice un amigo, 7 millones de personas que no saben que son fascistas. O sea, pero no lo saben. Pero no, que también ahí tomo el punto. Quizá. Y ese fue un amigo, no fui. Pero lo que sí creo que, tomando el punto de lo que estás diciendo, Catalina, hay una cosa como de época que cambió. ¿Cachai? Por eso yo hago la pregunta de que cambió a partir de... Y ahí reinstalar las ideas de izquierda es una conversación pendiente y necesaria. Porque la derecha va a ser aún más burda si no hay una izquierda que esté a la altura de la conversación. Y ahí, para ir redondeando este pequeño microbloque, Paula, ¿qué te parece a ti que falta por izquierda sin ser autoflagelante? Me gusta esta conversación porque no han sido autoflagelantes. Eso me tiene muy tranquilo. He leído cada cosa. Pero lo que quiero es como concentrarme en el tema de el avanzar, el conversar con el otro. ¿Cómo la izquierda puede volver a conectar con ese otro cuando las plataformas de redes sociales están conversando con ellos mismos todo el tiempo? Y digamos que tienen cierta matriz ideológica lo que te está presentando. El Instagram de hace 4 años no es el Instagram de ahora. El Instagram de hace 4 años estaba la revolución feminista. O sea, ahora los shitposting y los memes van por otro lado, completamente distinto y distorsionante. Entonces la pregunta es, si tu tecnología de base no habla, ¿cómo vas a hablar? No te quiero ser responsable de eso, tranquilo. No me voy a ser demasiado grande. No me voy a ser responsable de eso, a pesar de que me gusta comentar cosas en Instagram. Creo que hay 2 espacios sociales que la izquierda tiene que disputar. Por un lado, creo que también tenemos que mirar este espacio público digital que está cada vez más presente, que ha ido cambiando y en el que creo que no hemos sabido todavía encontrar una forma de incursionar en nuestros propios términos. Que hayan personas que defiendan fervientemente la democracia, pero que terminen participando de programas tipo Sin Filtro y se estén casi que agarrando a garabatos con otras personas, erosiona la democracia y le da el punto precisamente a lo que esta nueva derecha internacional ha querido poner sobre la mesa, que es desestabilizar el sistema. Entonces creo que ahí hay un desafío súper grande de que no se trata de censurar, sino que se trata de participar y de poder buscar darle también ciertas normas, así como si estamos ahora en persona no nos vamos a poner a discutir, pero tal vez si estuviéramos en un chat de un programa en vivo, tal vez la conversación tendría otros tonos. Entonces también hay un ejercicio un poco de socialización de esos espacios, que no sea como la selva, sino que podamos establecer ciertos mínimos. Y creo que también en la vida cotidiana, y tomando un poco de lo que decían y cuál debe ser este carácter más popular de las izquierdas y cómo también poder como hacer que puedan florecer de nuevo estos espacios de participación y de organización civil. Yo quiero recoger una experiencia que distintas municipalidades del Frente Amplio han tomado, porque que no tengamos ahora el gobierno central no implica que no hayan espacios institucionales de poder donde se pueda ir a disputar. Y una práctica que han tomado ha sido precisamente por ejemplo, si hay un bache en la calle que pasa justo afuera de tu casa, en el pasaje, que cada vez que pasa el auto, que está justo ahí donde pasa la micro y que se te hace ahí, lo pasáis por encima y se te va haciendo daño el auto, pueden pedirle a la municipalidad, oye, municipalidad, por favor, ayúdame a poder arreglar la calle en esta parte, pero no puedes hacer la solicitud como una persona individual. Tienes que hacerlo mediante un conjunto de vecinos que se tienen que organizar y se tienen que constituir para hacerlo. Entonces, de alguna forma, también te está diciendo, ¿sabes qué? Este problema no solamente te afecta a ti, le afecta a todos los vecinos de tu pasaje. Y la mejor forma para solucionar eso de forma sencilla es organizarte con todos ellos, que vengas y te ayudo a que así tú me dices y puedo identificar mejor al órgano municipal y así poder darle una solución mucho más rápida. ¿Y cuál es el efecto un poco más a largo plazo de eso? Tienes la primera manifestación del Estado que viven las personas, que es la municipalidad, que te responde, que entiende tus necesidades, que está ahí,
en la que sientes que también puedes confiar, y de ahí yo creo que todo puede ir cada vez un poquito más sencillo. Creo que también parte de la falta de participación en ciertos espacios de socialización, que a lo mejor hay algunas personas que ni siquiera saben lo que es una junta de vecinos, que directamente les da lata, es porque también una de las monedas más importantes que tenemos hoy en día es el tiempo. Más que incluso el dinero es el tiempo. Invertir tiempo en política, invertir el tiempo en conversar con tus vecinos, en articularte con tus compañeros de colegio, de educación superior, incluso con los compañeros del trabajo. Eso también requiere, y también tomando un poco de lo que decían mis compañeros, como de ese optimismo en el futuro, pero también de que esa desconfianza en lo ajeno, que esa desconfianza en quien te tiene que responder y que sientes que no lo ha hecho, pueda ir disipándose en la medida que también tenga esa capacidad de cumplimiento y que sea eficaz, que finalmente te sirva para tu día a día. Tenemos a continuación un mensaje de nuestros patrocinadores, por supuesto, luego de este debate. Este 14 y 15 de enero tenemos un gran panorama cultural con Trío Teatro Banda y el reestreno de su obra Tragicomedia del Ande en Teatro Nescafé de las Artes. Tragicomedia del Ande expone como epopeya fundacional el rol de Chile como parte del Imperio Inca en la primera etapa de la conquista entre Pizarro y Almagro, donde la codicia, traición y peleas por el poder marcan la tragedia. No se pierdan esta obra de Trío Teatro Banda en el Teatro Nescafé de las Artes. Esto está a la venta a través de Ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en la boletería del teatro. 20% de descuentos para socios de la Comunidad de las Artes y también precio especial para estudiantes por solo 5.000 pesos presentando tu TNE o credencial de institución de estudios vigentes en la boletería del teatro. Oye, este 7 de enero nos vamos a juntar todos los que ven turno, más los contadores auditores, más el elenco de turno, en un escenario donde va a haber vedettes, un coro de 35 personas, más de 15 actores y además debates políticos en vivo en un gran espectáculo que hemos denominado el Gran Turno Teatro, que va a estar disponible solamente para los que vayan al teatro. No es streaming, no es on demand, es un evento único, un encuentro en este momento donde la oscuridad permanece un poco de luz en medio de enero. Así que el 7 nos juntamos, ¿eh? Vayan ahora a buscar sus entradas a la boletería del teatro y también a través de Ticketmaster.cl. El Gran Turno Teatro va a ser el show del año, ya lo están anunciando en todos lados. El otro día estuvimos en Bio Bio, estábamos en la Rock and Pop, estamos de gira. En este instante ustedes pueden conectarse. Oye, estamos pensando el país que viene. Ahora quiero abrir a ustedes las preguntas. Al revés. ¿Qué preguntas se están haciendo, tanto de las juventudes como de las organizaciones vinculadas, sobre el futuro de Chile? Porque lo que empieza a partir del 11 de marzo es diferente. Es diferente en impronta, es diferente en actitud a lo que veníamos. ¿Qué viene? ¿Qué piensan que viene? Pues está todo muy callado, por eso la izquierda necesita hacer sin filtro. No, lo importante es mantener, tener texto. Si lo importante es tener texto, la gente escucha el texto. Lo que no quiere son profesoras que lo reten. Eso es lo que no quieren. Y por eso, no sé si me enviaste con cara de, como, ya, profesores también. Vamos, para todos, pero si es profesor les molesta porque... Muy Montessori tu consejo. Es que el otro día vi un documental sobre He-Man. ¿Lo vieron? Se llama The Toys Are Made Us. Es muy bueno. Muy bueno. Véanlo ustedes que trabajan en política. Y cuenta la historia de por qué nace He-Man, po. He-Man nace porque empiezan a estudiar a los niños hombres. Y descubren que los niños hombres no tienen poder. Los niños hombres, miren, los 60, 70, 80. Tenían Barbie para las mujeres, que podía hacer lo que quisiera ser la persona, pero estaba He-Man. Y He-Man se basa en una dinámica que dice, yo tengo el poder, porque sentían que frente a sus profesoras y frente a sus mamás los retaban todo el tiempo. Mira. Vean el documental. No es cualquier cosa lo que estoy diciendo. Entonces ahí yo quiero abrir desde ahí la cancha, desde la cultura popular, desde la conversación, desde lo que sucede con el día a día, la charla. Esta es la charla anti-woke del año. ¿Qué piensan que es el país que viene? La pueden ver de Toys R Made Us en Netflix. Yo me voy a tomar un poquito ahí.
Parece muy Porque- patriarcal de tu parte, no lo hago. Sí, Grande He-Man. creo que tal vez tiene que ver con... Nuestro pero yo tengo el poder, dice. Tiene Cambio que, la época, chicas. tiene que ver con el triunfo de Cast y con la referencia a He-Man. Dale. Oye, no, lo que Parecía Mamate. lo que me pasa tal vez es que en la izquierda ya estamos como rodeados de preguntas de qué vamos a hacer. Cómo nosotros vamos a conversar de nuevo, cómo nos organizamos. Yo creo que la primera gran batalla que vamos a dar en este proceso va a ser las elecciones municipales. Y hay una serie de preguntas de si nosotros vamos a lograr rearticular el movimiento social con la autonomía relativa que tiene cada uno de los movimientos, por supuesto, porque también es cierto que en estos años de gobierno se nos atrofian los músculos, nos cuesta volver a organizarnos. Creo que el Confecha es una de las pocas organizaciones que todavía sigue. Los estudiantes secundarios, como yo recuerdo, no recuerdo cuál fue el último año de la CONES. Y yo creo que tal vez una de las mayores preguntas es cómo nosotros empezamos a aportar a la rearticulación de distintos movimientos que algo tienen que decir. Y que no es solo de los partidos, no recuerdo si lo mencionaba la Cato o la Paula, de que la capacidad de resistencia de un proyecto va a tener con relación con sumar actores nuevos. Y esos actores nuevos no son solo los partidos, son las formas de organización de la sociedad civil. Y la gran pregunta es cómo nosotros logramos confluir en esos espacios. Yo creo que no sería aventurado empezar a explorar la formación de una nueva alianza política entre diferentes partidos, entre todos los que se sientan convocados, no solo a defender, sino a instalar lo que queremos reconquistar, lo que queremos avanzar, organizar la vuelta. En ese espacio creo que es importante volver a reintegrar estos movimientos y la pregunta es cómo lo hacemos. Cómo luchamos con el dogmatismo propio del sistema político de los partidos, de decir como, bueno, una cosa son los partidos, otra cosa es la sociedad civil. ¿Cómo nosotros integramos los movimientos a esta cuestión de la construcción común? A los espacios que nosotros no llegamos, a donde están los compañeros y las compañeras organizando distintos espacios chiquititos, medianos, grandes, pero cómo esas organizaciones, esos sentires, esas críticas, esas proyecciones y esperanzas, también las solidificamos de manera política. Yo creo que hoy la indiferencia es la mayor pregunta que tenemos de cómo vencerla, de cómo transformar esa indiferencia de lo sustancial de ármenlo ustedes, organícenlo ustedes y me avisan, cómo nosotros transformamos eso en decir, bueno, compañero, usted tiene que tomar parte en esto, tiene que empezar a trabajar más, tiene que empezar a organizar. Nadie es inocente en la política, incluso quienes tienen la perspectiva de la neutralidad no son inocentes dentro de los procesos. Y creo que una de las mayores preguntas es cómo nosotros, como partidos, vamos a tratar ese conflicto, cómo lo vamos a integrar y cómo lo logramos solidificar de manera exitosa, tanto en la defensa de las distintas conquistas que llevamos, pero también la necesidad de construir una sociedad abierta hacia la conquista. No podemos mantenernos 20 años más en el repliegue. No podemos. No tiene sentido. No podemos seguir sosteniendo los estantes en cada terremoto, porque por eso nos gana la extrema derecha. La extrema derecha no tiene miedo en decir de que va a construir cualquier estupidez. Bueno, nosotros tenemos un poquito más de razón y decir, vamos a construir un proyecto responsable, pero hay que hacerlo. Paula. Dejo el momento para el silencio. Me gusta que este bloque sea de silencio, como ¿qué estoy diciendo que me pueden cortar y puedo aparecer en un TikTok y van a valer? Malditos zurdos. ¿Me cachai? Que todos malditos zurdos, maldito. Así que Copano con deja esa callados, tres zurdos. claro, se quedó callado, lo vi yo. Claro, zurdo destruido en el programa. Copano, del zurdo Copano, en 3, 2, 1. Y si a eso le sumamos la IA, vamos a aparecer todos llorando más encima. Así Claro, que- Claro. lo deforman la cara. Terrible, terrible. Creo que hemos visto harta autocrítica en los últimos días, casi que parece como que estuviéramos pasando lista, ¿no? Como quien... tanto que me preocupa que sigamos cayendo en una autoflagelación, que creo que bien Cata mencionó que es algo que nos ha acompañado que ha estado muy presente desde el 4 de septiembre del 2022. Y coincido mucho aquí con el compañero que tenemos un proyecto político, creo yo. Yo creo que hay que actualizarlo, hay que socializarlo, hay que llevarlo a la sociedad, hay que darle vueltas, hay que volver a pensarlo, hay que cambiar cosas, sí.
pero tuvimos un proyecto, estamos cerrando un gobierno en el cual todos los partidos aquí presentes fueron parte de la construcción, de la conducción del legado que va a tener finalmente. Y creo que también ahí lo que nos tiene que inspirar ahora es también proponer el proyecto político desde la izquierda para lo que va a ser el Chile del futuro. Creo que creo que sí, hay hartas preguntas sobre la mesa, pero lo que es más fundamental es cómo eso lo podemos condensar y cómo lo podemos articular también en un plan de acción más a largo plazo. O sea, no podemos esperar a que sea el 2028 para recién volver a hablar con la ciudadanía. O sea, volver a escucharlo, volver a tener los pies en la calle, pero no solamente para manifestarse. Y yo creo que ahí tenemos que ser bien cautelosos, porque hay una parte no menor de la derecha, también un poco envalentonada con los resultados de las últimas semanas, pero que está con un ánimo casi morboso, esperando a ver que si ante la primera medida del futuro presidente Kast, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a estar ahí cortando calles, si vamos a estar ahí oponiendo, iba a decir, ustedes quieren desestabilizar Chile y por eso es que están aquí. No, o sea, no solamente eso sería coartar la manifestación social, sino que creo que también recae sobre nuestros hombros una expectativa desde el lado más bien de la ciudadanía de, chuta, ya, ahora yo no no permití que siguieras en el gobierno central, pero ¿qué me vaya a proponer? Porque todavía hay una pequeña capacidad, todavía hay unas ganas, perdón, de que me enojé, ya. Está bien, No, pero Paula. todavía hay una semilla de esperanza, todavía hay un espacio en las personas de decir, mira, yo voté más o menos convencido, como que tengo la esperanza de que ahora sí vaya a resolver estos problemas más cotidianos, de que ahora sí pueda yo seguir con mi vida, que sea mejor, que me da un poco de esperanza de que más adelante voy a estar mejor. Pero si de la izquierda quieren hacer una propuesta que sea más razonable, que sea que se note que está pensada, que se note que se ha adquirido también y se ha incorporado toda la experiencia del último gobierno central, podemos ir a disputarlo, podemos ir a convencer, podemos ir a proponer y a levantar algo colectivo y que no sea solamente de cada uno de los partidos, sino que también, y como lo decía en una de las preguntas anteriores, de que sea una alianza ya no solamente para dar gobernabilidad en un momento muy específico o con fines electorales, sino que sea con un programa y con un proyecto de país mucho más a largo plazo. Y eso es algo que, hablando con izquierdas de otros países de Latinoamérica, se resiente mucho, que es que pensamos mucho en el cortoplacismo. De aquí a la siguiente elección, ¿cómo vamos a ir a disputar ese discurso? ¿Cómo vamos a ir a disputar justo ese voto? Y ahí, claro, ¿cómo lo hacemos coherente con un proyecto mucho más a largo plazo? Bueno, primero definamos cuál va a ser ese proyecto más a largo plazo, que no basta con solamente el futuro gobierno, sino que el siguiente y el siguiente de ese. Y no necesariamente hay que poner todas las cartas sobre la mesa, no hay que ir a decirle a la derecha, mira, yo tengo un plan de 30 años, escalonado en 5 fases y cada Agenda una 2030. Claro, pero ya tenemos ciertas nociones y a quien hay que ir a decírselas no es ir a la derecha, no es esta caja de resonancia de la política que hoy en día hay algunas que es casi como una suerte de opinología, sino que hay que ir a la ciudadanía, hay que ir a hablar con ella, hay que ir a ofrecerle ese proyecto y ver ahí cómo lo toman y poder ahí ir armando ese proyecto que sea también con Chile. Catalina. Ya yo tuve más suerte, así que pude darle un par de vueltas como para particularizar en algunas preguntas que humildemente creo que van a marcar un poquito lo que se viene en el 2026. Primero, yo creo que algo que vamos a tener que descubrir es cómo va a gobernar la ultraderecha en Chile, porque no se expresa de la misma forma en todos los países. Tenemos al otro lado de la cordillera la experiencia de lo que es Javier Milei y el desmantelamiento del Estado, de la educación pública. Conocemos también lo que fue la persecución con Bolsonaro en Brasil, y la experiencia más cercana que tenemos nosotros respecto de una política fascista, ¿no?, es la dictadura. Y yo al menos creo que ahí también es un riesgo para nosotros tratar de homologar estos procesos, ¿no? Digo porque a propósito del tema de las redes sociales lo he visto mucho, ¿no? Como Kast es Pinochet, Pinochet es Kast, qué sé yo. Cuando, claro, es un político con raigambre pinochetista, con formación neoliberal,
y que eso va a marcar su administración, pero que son procesos históricos muy distintos. O sea, es el presidente más votado de la historia de Chile. Y creo que algo que tenemos que observar con mucha cautela es cómo va a gobernar la ultraderecha chilena. Por ejemplo, cuál va a ser su política exterior, considerando que ahora el triángulo del litio tiene, digamos, gobiernos de derecha. Cómo eso va a afectar la relación con Estados Unidos y con otras potencias mundiales a propósito de la reconfiguración internacional. Creo que esas son preguntas que vamos a empezar a responder el próximo año durante la instalación. Otra muy importante es cómo nos vamos a reagrupar en la izquierda, y eso incluye a los partidos, pero también a los movimientos sociales, ¿no? Porque vamos a necesitar volver a ser mayoría política y social, y para eso no somos suficientes quienes estamos en esta mesa. Una tercera pregunta, y que yo creo que quizás es la más difícil de responder por la situación en la que estamos hoy y en la que vamos a estar los próximos 4 años, es cómo dejamos de oponernos y empezamos a proponer. Creo que desde el segundo plebiscito más o menos, quizás desde antes, pero para mí quedó bien claro con la consigna del en contra, la izquierda empezó a tomar una narrativa muy de proteger lo conquistado, que está bien, pero en algún momento dejamos de hablar de lo que queríamos conquistar, del futuro. Y ahí es cuando la rebeldía y la esperanza cruzan la vereda. Entonces creo que algo que vamos a empezar a responder también en este año, con mucha dificultad, de nuevo, por la posición en que nos toca estar, pero es cómo empezamos a proponer y no solamente a decirle no a estas ideas regresivas, ¿no? Y por último, creo que otra pregunta importante para el 2026 va a ser cómo reinventar la iconografía y la cultura de la izquierda. Porque la nostalgia y la melancolía, para mi criterio al menos, no se expresa solamente en los discursos, en las ideas, en los programas, sino que también en la estética, en cómo nos presentamos frente a la sociedad, y lo digo particularmente de las juventudes políticas. Creo que no podemos vivir a costa de la nostalgia, ¿no? En que incluso las ideas de memoria y de derechos humanos tienen que tomar un cariz más de presente. Y eso implica una renovación también estética de la política de izquierda. Estamos pensando lo que pasa por izquierda, y para ir redondeando y leyendo todo lo que ha ido pasando, quiero invitarlos a que expresen alguna idea con que tienen que quedarse, según ustedes, la gente que milita a la izquierda y que cree, que tiene el optimismo. ¿Con qué se debe quedar en la temporada que viene? Si esto fuera una serie. Está muy buena Pluribus. No sé si la ven, pero está buena. Me la han recomendado harto, pero todavía no, Está súper no me buena. atreví a verla. ¿Cuál? Pluribus. Lo tienen que ver. Yo, puras películas de monito nomás. Ahí Ah, me quedo. Mira. A mí lo que me... Creo que el llamado a la gente de izquierda en general, y no solo a la izquierda, a la centroizquierda, al centro político, como... A ver, acá tenemos que organizar. Hay que... La esperanza y el optimismo, por más allá de que sea un deber, si no se organiza, si no se trabaja, si no se expande, como no sirve. Entonces acá la autocrítica está bien. Creo que todo proceso tiene un duelo. Uno tiene una cantidad de tiempo en el que le duele la herida, pero hay que armarse pronto. Hay que armarse pronto, hay que motivarse pronto. Hay que aprender a militar en las contradicciones de la sociedad civil y de la gente que la compone. Hay que aprender a militar con el compañero que está en la población y que nosotros miramos mal porque se compra zapatilla 200 lucas. Hay que aprender a militar con ellos. Hay que aprender a militar con los compañeros que se juntan en la plaza a carretear y ahí constituyen política de una u otra forma. Hay que aprender esa militancia. Hay que aprender a acercarnos a los espacios de los cuales provenimos. Yo creo, y hablo particularmente más por la extensión histórica de la juventud comunista y la juventud socialista, nosotros somos orgánicas populares, nuestros compañeros viven en poblaciones. Pero no hemos ido alejando, hemos ido teorizando mucho la discusión, y ahora el deber de la militancia es decir, bueno, hay que acercarse, hay que organizar, hay que trabajar, hay que llevar la idea de esta responsabilidad, pero esta responsabilidad con alegría, con cariño, como no por escuchar cumbia dejamos de ser de izquierda, por el contrario, como estar con esta nueva sociedad
y decirle, bueno, en lo colectivo también hay esperanza, en lo colectivo también hay felicidad y en lo colectivo también tenemos la capacidad de construcción. Entonces creo hacia allá el llamado a las y los compañeros que están en distintos espacios, de que es la esperanza y el optimismo sin organización, sin la capacidad de entregar el cuerpo, de entregar el tiempo, de entregar la cabeza, no nos va a servir. Y ahora tenemos que justamente hacer eso. El periodo tal vez de patrullas perdida, 10, 20 compañeros se van a organizar y va a salir una idea, tal vez otra no, pero si no lo hacemos, como que no hay claridad muy... Me encantó muy- el título, Patrulla Perdida. Claro, Me han salido hartas concepto. películas. Sí, claro, Patrulla Perdida. Los Patrol. Que no hay que confundir con Paw Patrol. ¿Alguna otra lectura? Veo que están escribiendo. Chuta. ¿Quieren hacer un mensaje? Quiero desearle un feliz año 2023 a toda la Claro. militancia. Yo tengo algunas ideas, comparto mucho el espíritu que yo creo que hemos tenido más o menos todo acá, ¿no? Como de sobreponerse al fatalismo, de que la historia no está contada y que el futuro está en disputa. Yo creo que eso es algo que hay que repetirse como un mantra hasta que nos convenzamos todos y todas, para también salir a convencer al resto, que yo creo que para mí no está del todo claro, insisto, a propósito de que no cierra este ciclo. Creo que todavía tenemos mucho que hacer, mucho que proponer. Yo, coincidiendo también con lo que dice Francisco, creo que hay que ponerle mucha alegría a la lucha, a este proceso de resistencia, que va a ser muy difícil. Aquí quizás voy a dar un mensaje un poco más sectario, masonesco y terrible, pero muchos de los jóvenes que hoy día han decidido militar en un partido político, esta es su primera experiencia en un gobierno no solo de derecha, sino que de ultraderecha, pero muchos, por ejemplo, tuvieron un despertar de conciencia en la pandemia, durante estas mismas elecciones. Entonces creo que ahí quienes llevamos un poquitito más de tiempo estando convencidos tenemos que disponernos a acompañar, a ponerle una cuota de alegría a esta lucha, a esta resistencia que se viene por delante, que se expresa desde distintas dimensiones, ¿no? Y para ponerle un deseo también personal, a mí me parecería muy importante que este 2026 partiera sin impunidad. Y lo menciono a propósito del caso de Gustavo Gatica, cuya resolución se va a anunciar el 9 de enero en el juicio contra Claudio Crespo, acusado de dispararle y de dejarlo ciego durante las protestas del estallido social. Y creo que en este clima de impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos en Chile, y con el auge de la ultraderecha y del negacionismo, va a ser muy relevante lo que diga este fallo histórico para el país, que ojalá sean noticias y aires de justicia que nos den un empuje también para enfrentar lo que se viene hacia adelante. Paula, tu mensaje de Año Nuevo Claro, mis proyecciones, mis buenos deseos. a continuación. Aprovechando también que vengo desde otro espacio sin perjuicio de mi militancia, de mi comunal, creo que hay distintos espacios donde podemos trabajar por hacer política. No solamente está la militancia más de base, la militancia más de calle, también está incluso hasta en el sector privado, en la casa, en las relaciones con los amigos y con las personas que uno convive día a día, de poder manifestar las creencias de más democracia, de más participación, de más justicia en el día a día, de tenerlo presente, que sean mantras que también dirijan las acciones que todos los días se tienen, y por supuesto la invitación a organizarse colectivamente. Pero también hay distintas formas de hacerlo y creo que hay que abrazar todas ellas. Tenemos ahora finalmente un par de añitos sin elecciones encima, que creo que también va a ser un espacio para que la juventud se pueda plantear cuál va a ser su rol también en el escenario político y en la vida en sociedad, en un gobierno que hasta ahora un futuro gobierno que nos trae gran incertidumbre. Y siendo también la juventud quienes están más golpeados por esta incerteza respecto de lo que va a ser su futuro, creo que ahí también un llamado a quienes están más convencidos de poder acompañar al resto de la juventud con esperanza, enseñarles ejemplos que han sido también exitosos en otros lados, y de que no porque no estemos en el gobierno central no hay formas también de disputar el poder, de armar un proyecto político.
Y creo, y el rol más importante que espero que también tome la juventud ahora es enfrentar el abuso de poder de los privados y poder envalentonar y también acompañar la organización social y estos distintos espacios de comunitarismo y de convivencia, porque finalmente es ahí también donde nace la izquierda, donde se construye, donde en periodos de pérdidas de elecciones, donde se va a refugiar y donde también puede resurgir. Y donde ese proyecto político es el que puede disputar y el que finalmente con esperanza pueda a lo mejor traernos mejores augurios para los siguientes años. Hermosas reflexiones las que han entregado y que han sido de corazón, de gente honesta, joven, la juventud. Porque ¿tú, Catalina, qué edad tienes? 24. 24, ¿tú? 26. ¿Y tú? No, yo soy el más viejo, 29. Este es mi último año en la JPS. Eso es una mentira, no eres viejo. Bueno, según los viejo. estatutos, sí. Ya, Yo voy a pasó el partido. cumplir este año 40. Tengo un amigo que va a cumplir 40 años el 1 de enero y nada, eso es estar viejo. El resto no. Todavía pueden resistir y aprender y conocer y reconocer, que es lo importante. Todavía podemos escuchar Sinaka sin culpa. La verdad, yo no... Te puedo decir algo así no con culpa, pero no lo proceso. Me hace como... pero todo bien. Como, Tal vez no eres el público objetivo. No, Claro. Senda Bellacona. tampoco lo desprecio, pero no sé, como que me iría ahí en la calle escuchando Sinaka. Como eso. me parece que cruzo yo algo como medio de pose. Por ejemplo, mi amigo de 40 años que va a cumplir 40 años el 1 de enero, no, yo escucho Sinatra, es medio triste. Tú dices como más Sinatra que Sinaka. Sí, el mío es más Sinatra, New York. Es por eso que les agradezco mucho haber estado en esta conversación y haber abierto sus corazones. Es por eso que también les quiero invitar a que vayan a nuestros shows que queremos comentarles a continuación, presentado en turno. Primero, más de 50 personas en escena van a ser parte del Gran Turno Teatro, un coro gigante, vedettes, música en vivo, actuaciones de primer nivel y grandes paneles de conversación. Es realmente un delirio. Cuando nosotros les explicamos a la gente lo que vamos a hacer, no lo cree. Pero lo más parecido al caupolicanazo que ha ocurrido en casi 40 años. Así que vayan al Teatro Nescafé de las Artes a ver a La Resistencia, que se va a juntar a comentar y pensar un país salvaje. El gran show que ustedes pueden ver a través de el Teatro Nescafé de las Artes. Busquen sus tickets en ticketmaster.cl. Vayan ahora porque quedan pocos días y quedan pocas entradas disponibles. Vayan. Y a continuación tenemos otro mensaje para todos ustedes. Atención. Los veo el lunes, sean felices, disfruten este fin de semana con su familia, compren entradas para el Turno Teatro, es el último fin de semana que pueden hacerlo y nos vemos el próximo lunes en otra edición de Turno AM, Turno PM y Turno en Vivo. Cuídense. Pásenla bien, chao.